Muchas gracias, señora vicepresidente. Bien, pues yo agradezco ya al partido de Más Madrid que nos traiga este debate para hablar sobre los centros de datos, porque tampoco se ha dado muchas veces este debate en esta Cámara. Y bueno, yo creo que podemos crear un debate sobre este tema interesante, ¿no? A nosotros lo primero que nos gustaría decir es, bueno, pues desmentir ciertos bulos que vemos sobre este tema de los centros de datos y que incluye ustedes recogen en la exposición de motivo de esta propuesta. No voy a leer un párrafo, dicen, conscientes de la preocupación social generada de la proliferación de los centros de datos. Bueno, no sé muy bien a qué preocupación social se estén refiriendo, no sé si es que me he perdido alguna manifestación de gente pidiendo que cierren centros de datos o algo de eso, pero bueno, yo creo que más bien es una preocupación de los partidos de la izquierda, ¿no? Pero esto realmente, o sea, ni preocupación, ni siquiera en la mente de mucha gente está esto, ¿no? Esto es un tema, pues bueno, que podríamos debatir, pero está muy lejos de ser una preocupación social. Pero dicen, desde la industria se asegura que el 50% de los centros de datos, la energía, ¿no?, la hacen con energías renovables. Y dice, pero hay un dato que le parece preocupante, que es que hay informes que cifran en 25 millones de litros anuales la cantidad de agua que requieren los centros de datos. Vamos a intentar desmentir este primer bulo sobre la cantidad de agua que requieren los centros de datos. 25 millones de litros al año. Lo primero, no sé si se refiere a España, Madrid, Europa. Entiendo que es España. O Madrid, bueno, no lo sé, el dato. Vamos a ver un poco lo que consumen, por ejemplo, los centros de datos en Estados Unidos. En Estados Unidos se estima, que el último dato publicado es del 2021, que pudieron consumir unos 600 millones de litros al día, es decir, 220.000 millones de litros en el 2021. Esto con una potencia de 25 gigavatios que tenían instalada en aquel entonces, en el 2021. Ahora, de cara al 2030, se estima que Estados Unidos puede tener una potencia de 80 gigavatios. Por lo tanto, podríamos decir que, bueno, 3 veces, ¿no? Al nivel de 2021 es lo que podemos estar ahora en Estados Unidos. Por lo tanto, si hacemos la comparativa de los 25 millones de litros que pueden consumir, si entendiendo que es España, estamos hablando que Estados Unidos consume 60 veces más que España, ¿no? Si lo comparamos con Madrid, diríamos que son 260 veces más, ¿no?, teniendo en cuenta que Madrid tiene una potencia contratada de 0,3 gigavatios. ¿Por qué? ¿Por qué esta gran diferencia? Porque los centros de datos en España, los de Madrid seguro, en España casi todos, y en Europa muchísimos, la refrigeración se hace con sistemas de agua cerrado. No se pierde agua. Se pierde el agua, el mismo que puede perder una calefacción, pero son sistemas de agua cerrado. No se refrigera los centros de datos con agua. Por lo tanto, este consumo que ustedes hablan y que alarmante de agua es falso. Y sobre todo, ¿qué son 25 millones de litros? ¿Qué son 25 millones de litros? O sea, es decir, solamente lo que tiran los ríos en España son 8 segundos. 8 segundos. Lo que va a durar esta intervención, ¿no?, todo el debate de esta PNL, podríamos estar dando agua, suministrando agua para toda España, para los centros de datos, 304 veces. O sea, que estamos hablando de unas cantidades ridículas, ¿no? Lo que sí consumen mucho los centros de datos es en energía, ¿no? Y vamos al segundo bulo que hay detrás de todo este tema, ¿no? Ustedes, ¿a quién me refiero? Ustedes aprobaron una directiva, la 1791/23 en Europa, que venía a hablar, ¿no?, sobre eficiencia energética y que lo que viene a pedir es que los países miembros tenemos que reducir nuestro consumo energético. Por supuesto, Vox votamos en contra de esto, porque es que el consumo energético, consumir más energía, nunca ha sido un sinónimo de ir a peor. Es más, el propio Banco de España lo puede asimilar con el PIB y que va a mejor. Es decir, y esto es la industrialización, esto es el progreso, esto es muchísimas otras medidas que se pueden ver de esto. Es más, hay muchos estudios económicos que ahora cifran, o que deberían decir que se puede basar la calidad de vida o el nivel de vida que tiene una región, un país o un estado, por ejemplo, el ITP per cápita, ¿no?
la cantidad de recursos informáticos disponibles que tiene un ciudadano en una región, ¿no? Y, sin embargo, pues no entiendo muy bien esta idea de la izquierda, que nuevamente el PP gestiona, como siempre, la izquierda propone y el PP gestiona, de que hay que reducir este consumo. No, lo que habrá que es buscar la eficiencia y que cada vez lo mismo nos haga consumir lo menos. Pero no que en términos globales cada vez tengamos que consumir menos. Es más, en términos de datos, por lo general, cada año se están produciendo más datos que toda la historia anterior. Y con el avance de la inteligencia artificial, esto va a ser un crecimiento exponencial, ¿no? Por lo tanto, en vez de estar hablando de cómo tenemos que restringir más a los centros de datos de nuestra región o poner más cláusulas para hacerles más eficientes, igual lo que deberíamos estar debatiendo es por qué desde el Ministerio del Gobierno de la Nación no se deja instalar más centros de datos en Madrid. Porque tendremos una capacidad, podríamos tener una capacidad mucho mayor de la que tenemos y, sin embargo, no se está haciendo. Cosa que incluso el Gobierno de la Comunidad de Madrid ocultó a muchos inversores y que les hicieron comprar parcelas en Madrid y venir a invertir para poner centros de datos y luego resulta que no podían hacerlo, ¿no? Y, por último, el tema de la recuperación del calor. Miren, entre el 80 y el 90% de lo que consume energéticamente un centro de datos son los ordenadores. Es decir, que estamos hablando que en el mejor de los casos podríamos ahorrar entre un 20 y un 10%. Si fuésemos capaces de coger toda esa energía, ¿no?, ese calor que se genera y aprovecharlo, pues, por ejemplo, para la calefacción, para otros temas como pide esta propuesta, pues miren, a ver, los centros de datos suelen cambiar cada 3 años de su tecnología, ¿no? Una inversión de este calado podría durar perfectamente 10, 15 años, ¿no? Pues esto no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido porque los propios centros de datos son los que están encantados de ser más eficientes. Pero esto realmente no es lo que piden ellos porque tampoco es ni lo que están, porque lo digo, como mucho estamos aportando entre el 10 y el 20% de recuperación, que vamos, ya le digo yo, que tiene mucho más sentido que la propia directiva lo dice, que todos los edificios públicos de la Comunidad de Madrid sean eficientes energéticos. Tiene mucho más sentido que estemos hablando de eso y no de poner a los centros de datos más requisitos técnicos y más requisitos para que al final pues, encarezca el servicio y los ciudadanos paguen más por ese servicio que lo que usted está proponiendo. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Sí, muchas gracias. Mire, señor Gómez Perpiñán, apostar por la industria de los centros de datos y ponerles facilidades, como por ejemplo que puedan ponerse más centros de datos en nuestra región, que pueda ser una industria pionera en nuestra región porque les demos los suministros necesarios energéticos para poder hacerse, es apostar por los ciudadanos, porque eso trae empleo, trae riqueza y es bueno para Madrid. Es decir, yo sé que ustedes, que una empresa, que un sector económico crezca, lo ven como algo malo, pero es todo lo contrario. Es decir, nosotros pensamos que el sector de los centros de datos y que Madrid concretamente podríamos ser mucho más pioneros en este tema, si en vez de estar poniendo de zancadillas, les ayudamos. Porque la realidad es que energéticamente y a nivel de eficiencia no hace falta ayudarles en nada a los centros de datos. O sea, tenemos muchísimos otros sectores, como por ejemplo el propio sector público, que está a años luz de llegar a los parámetros donde están los centros de datos. Entonces, ¿qué sentido tiene que estemos hablando ahora de ponerle un plan para la recuperación de calor de los centros de datos cuando realmente son ellos mismos los que nos sacan muchos años de ventaja a la administración pública y a muchísimas otras industrias energéticamente hablando? O sea, no es su propuesta no solamente es mala para los centros de datos, sino que también para los madrileños en ese doble sentido, porque al final, si lo que hacemos son poner trabas a esta industria, se pone menos trabajo, menos inversión, menos industria. Que es precisamente lo que ha generado la directiva europea aprobada por ustedes y por ustedes, que es una barbaridad, que lo que viene a decir es que toda la industria española tenemos que reducir nuestro consumo energético, no a base de eficiencia. Podría ser. Es decir, o no, simplemente cerrando también, es decir, que volvamos a las cavernas, también reducimos el consumo energético. No, hombre, no. Lo que hay que hacerlo es que cada vez sea más energético, más eficiente, pero también que cada vez vayamos produciendo más, porque entre otras cosas cada vez somos más. Y cada vez dependemos más de la energía y esto es algo bueno. No sé ustedes que ven lo malo en esto, ¿no?
Ojalá el Partido Popular pues, nos traiga un debate sobre los otros debates, pero nosotros lo decimos, menos propuestas y más acciones. Ustedes están en el gobierno. Bueno, entiendo que la PNL será todo distar al gobierno de la nación, como aquellas PNLs que siempre traen ustedes, pero que luego nos achacan cuando nosotros tratamos de algo. Ustedes sí que tienen competencias en estas cosas. Igual no tienen la competencia de dar a los centros de datos el suministro energético, pero tienen competencias en este tema y pueden ayudar también a esta industria a seguir mejorando. Muchas gracias.